Y continuamos con ustedes, son las 2 de la tarde con 2 minutos en este momento. Y como usted lo recordará, desde la semana pasada hemos venido dándole seguimiento a las declaraciones que se emitieron desde una sesión que se tuvo en el Instituto Nacional Electoral y que el consejero Martín Faz Mora había manifestado su preocupación de que el organismo electoral local, el CEPAC, no estuviera contando con los recursos necesarios para poder realizar la elección del Poder Judicial. Incluso el consejero Faz Mora mencionaba que había preocupación de que si no le están llegando los recursos podría poner en riesgo la elección del Poder Judicial en San Luis Potosí, y por ello decidimos invitarle y le agradezco que me tome la llamada esta tarde. Consejero Martín Faz Mora, gracias por estar aquí, buena tarde. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a través de ti al auditorio. Oiga, y escuchábamos con detalle su declaración en cuanto a usted lanza el llamado de atención de que no se le están entregando los recursos necesarios al CEPAC. ¿Qué ha notado usted? ¿Por qué decide llevar esto en preocupación al INE y qué le han respondido, qué le han manifestado a usted? A ver, yo lo hago porque presido la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales, o sea, es decir, hay una obligación de que cada mes al interior del Consejo se lleve un informe sobre la situación presupuestal de los organismos públicos de todo el país, evidentemente, no solo de San Luis Potosí, Claro. sino de todo el país. Entonces, yo que presido esa comisión, pues soy el encargado de dar a conocer ese informe. Entonces, digamos, no es un asunto de carácter personal, es un asunto que forma parte de mis responsabilidades institucionales como presidente de esa comisión. Entonces, en ese presupuesto en el que aparecen todos los estados, no solamente San Luis Potosí, efectivamente, San Luis Potosí aparece nosotros hemos hecho una semaforización, rojo, amarillo y verde, y bueno, San Luis Potosí es uno de las tres entidades que aparece como con un semáforo rojo, porque efectivamente hubo una reducción presupuestal pues severa del 66.55, y se había solicitado una ampliación presupuestal que pues no había llegado, ¿no? Entonces, pero San Luis Potosí junto con Zacatecas y con Colima, pues son los tres estados que están digamos, en el semáforo rojo, con un riesgo alto por los recortes presupuestales que se les hicieron. Y en el caso de San Luis Potosí, en específico, además de ese recorte tan fuerte, se solicitó una ampliación por 135 millones, un poco más de 135 millones, bueno, casi 136, y hasta el momento, con corte hasta ayer, solo se les han dado 42 millones, lo que representa pues el 31% de lo solicitado. Hay que decir también que de todos los estados que han solicitado ampliación presupuestal, porque todos los estados han solicitado ampliación presupuestal para el Poder Judicial, para las elecciones del Poder Judicial local, solamente hay dos estados a los que se les ha aprobado al 100% lo solicitado, que son el Estado de México y Sonora. Pero lo preocupante aquí es que hay un patrón generalizado a lo largo y ancho del país en el que no se están dotando de los recursos suficientes a los organismos públicos locales, porque no hay que olvidar también que cuando los organismos públicos locales, como es el caso de San Luis, pero es el caso de prácticamente todos los demás del país, los presupuestos se aprobaron pues en un periodo que va de agosto a octubre, y no había habido todavía esta reforma constitucional que pues ocurrió hasta noviembre. Entonces, ningún estado, casi ningún estado, solamente un par de estados que su fecha para entregar su solicitud de presupuesto era más tardía, alcanzaron a presentar un presupuesto que incluyera las elecciones del Poder Judicial local. Y es el caso de San Luis Potosí, que en su presupuesto original no lo solicitó, tuvo una reducción presupuestal, y ahora solicita una ampliación presupuestal y se le ha dotado apenas de un 31% de lo solicitado.
Esto, a todas luces, como usted nos menciona, refleja que está San Luis Potosí en un semáforo rojo en el presupuesto para la elección del Poder Judicial. ¿Qué No, el semáforo rojo está en el presupuesto general, o en sea, el es decir, presupuesto en general? su presupuesto para el 2025, Sí, ¿sí? Esta semaforización en rojo es por el recorte presupuestal para el gasto ordinario. A exacto. eso hay que sumarle el tema del Poder Judicial, y hay que decirlo. En el caso de San Luis Potosí ya hay lugares como por ejemplo, te puedo decir, Chihuahua ya solicitó una ampliación presupuestal y no le han dado respuesta. También Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, o sea, es decir, hay varios estados a los que ni siquiera se les ha dado respuesta. A San Luis Potosí al menos ya se le aprobó una ampliación presupuestal Ok, del 31% hasta el momento. Es decir, no estaría en semáforo rojo para el Poder Judicial, estrictamente hablando. En donde está en semáforo rojo es en el gasto ordinario, ¿no? En lo que es el gasto ordinario, que pues es el gasto operativo anual, la entrega de prerrogativas a partidos políticos fundamentalmente. claro. Y esto, por lo que se nos menciona, y hemos notado, consejero, ya de los anteriores procesos electorales, es que el presupuesto está saliendo a cuentagotas, el recurso que se requiere para esta elección. Si esta forma de entregar el recurso continúa y se sigue dando recursos de manera muy lenta, ¿qué está en riesgo en todo esto? Pues mira, nadie está obligado a lo imposible. Los organismos públicos, incluyendo, es como nosotros, lo que nos está pasando al INE. Nosotros habíamos presupuestado una cantidad para la elección del Poder Judicial para instalar 173,000 casillas, porque así es como la ley dice que hay que hacer un proceso electoral, incluyendo el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial. No se nos da el recurso y entonces ahorita hemos reducido esta instalación a solamente 84,000. Pero aún así, a nosotros también, por ejemplo, nosotros solicitamos 1,500 millones de ampliación presupuestal y solo nos han dado 80,000. Eso significa que si en un periodo corto de algunas semanas no recibimos el resto, ni siquiera vamos a instalar las 84,000, quizás instalemos menos, ¿no? Inicialmente ya con el recorte íbamos a instalar solamente 73,000. Entonces, eso que nos está pasando a nosotros, pues es muy previsible que les ocurra también a los organismos locales. Aunque somos nosotros quienes instalamos las casillas, pero hay otros gastos que tienen que hacer los organismos públicos locales. Inclusive en esta ocasión, nosotros les estamos solicitando a los organismos locales a través de a través de un anexo financiero, una cierta cantidad para la capacitación electoral, que si bien es atribución del Instituto Nacional Electoral, con el recorte presupuestal que nos dieron, pues no vamos a poder cubrirlo. De hecho, para el caso de San Luis Potosí en específico, nosotros les hemos solicitado que puedan darnos 20 millones, Uy, ¿no? Para cubrir esa parte de la capacitación que nosotros requerimos también. Entonces, en esa solicitud de ampliación presupuestal que solicitó el CEPAC, iba incluido esta cantidad que el INE le está solicitando. ¿tan delicada es la situación, consejero? Pues sí tiene un grado de dificultad seria, porque, como te digo, es un patrón que estamos observando a nivel nacional. Estamos a 70 y tantos días Sí, claro, de la a elección 70 días de la y elección no tenemos claro cómo vamos a llegar ahí. sí, estamos a 79 días, estamos a 79 días de la elección y hay organismos públicos que no han recibido un solo centavo. El CEPAC al menos ya recibió una parte, eso también hay que decirlo, para la elección del Poder Judicial. Pero hay estados que no han recibido un peso y hay estados que están todavía probando entrar al proceso electoral, como es el caso de Yucatán, por ejemplo. Claro. La semana pasada aprobó todavía, y de hecho la fecha límite que tienen los congresos para las reformas constitucionales es el sábado. Así que a ver a qué otro estado también resulta que hace una aprobación
para la reforma. Claro que no necesariamente la aprobación requeriría que se hiciera elección en el 2025, porque también podría ser que hagan una reforma constitucional y manden la elección al 2027, que es una de las opciones que hay. Pero bueno, así estamos, a 79 días. Tenemos muchos órganos electorales que no tienen la disponibilidad presupuestal suficiente para esa elección, con independencia del presupuesto para el gasto ordinario del 2025, porque el gasto para la elección del Poder Judicial pues es un gasto extra que solo puede ser resuelto a través de ampliaciones presupuestales. Y por último, consejero, porque por lo que estoy escuchando y por como nos menciona está este contexto hoy por hoy, a 79 días de la elección del Poder Judicial, ¿hay riesgos de que algunos estados de plano no le puedan entrar a realizar la elección por lo mismo de que no han recibido el recurso? ¿Existe esa posibilidad? O sea, decir, hipotéticamente sí. Tendríamos que ver ya cómo resuelve cada estado esta situación, porque podría ser que hay algunos estados, o sea, varía mucho, no Sí. por decirte, solamente hay 10 estados a los que sí se les otorgó el recurso solicitado, ¿no? Claro. Por ejemplo, son Sonora, Guanajuato, Chihuahua, California, Campeche, Tlaxcala, Jalisco, Coahuila, Michoacán, Durango. Por ejemplo, esos estados pues podrían tomar dinero de su gasto ordinario, digamos, para solventar los gastos del Poder Judicial, y cuando les llegue la ampliación, pues ya con eso recuperar. O sea, es decir, podría haber eso. Pero solo son 10 estados que además también han solicitado ampliación, ¿sí? Porque si bien se les otorgó el recurso solicitado, ahí no venía incluido el gasto para la elección del Poder Judicial. Pero el resto de los estados tienen reducciones presupuestales de 2 dígitos. Claro, de las más severas pues son Colima, San Luis Potosí y Nayarit, que tienen, por ejemplo, hay 7 estados que la reducción presupuestal es superior al 50%. Ahí está Colima, San Luis, Nayarit, Zacatecas, Chiapas, Tamaulipas, Puebla, ¿no? Que dices, bueno, pues ¿de dónde agarro dinero? Pues no, tampoco tengo de dónde agarrar. No, o sea, sí hay situaciones complejas que deberá resolver cada estado. Ahí sí el INE no toma ninguna decisión. Nosotros lo único que hacemos es, a ver, esta es la situación presupuestal y aquí está en este informe. Y como te digo, no es un informe específico solo de San Luis Potosí, es un informe de todo el país, que yo como presidente de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales, pues es mi atribución y mi obligación presentarlo cada mes al Consejo General. Evidentemente ahí pues también va San Luis, pero pues no es un asunto particular. Bueno, yo le pediría, consejero, que podamos seguir atendiendo esto. Se acercan los días cada vez más, los más fuertes, los de los plazos finales, así que yo le pediría que podamos seguir al habla y agradeciendo mucho su oportunidad de estar con nosotros. Por supuesto, y sobre todo porque esto cambia día con día. Hace 8 días solamente se les habían dado 7 millones de ampliación presupuestal al CEPAC, y ya el día de ayer se hizo una entrega de 32 millones, entonces claro, sí, evidentemente las cosas pueden ir, a lo mejor dentro de para la próxima semana pues ya es menor, esperemos. Claro. Sí, por supuesto, seguimos en contacto, Jonathan. Consejero, gracias y que tenga buena tarde. Igualmente, hasta luego. Martín Faz Mora, consejero del INE, una muy grave situación que tiene en este momento a San Luis Potosí en este semáforo rojo por la cuestión del presupuesto, el recurso que se les está otorgando en el gasto corriente también, junto con Zacatecas y Colima. Seguimos al pendiente de esto. Esto es muy grave, porque es una elección para definir la justicia en este país. ¿A quiénes van a ejercer la justicia en este país?